Nos distingue en esta mañana con su presencia una dominicana que se ha ido muy lejos, y se ha ido lejos por unos méritos muy especiales que tiene como arqueóloga. Está en Egipto y nada más y nada menos que buscando la tumba de la legendaria Cleopatra. Está con nosotros Catherine Martínez. Buenos días, Edith y Gustavo. Muchas Muy gracias por su días. invitación. Muy buenos días. Bueno, tan lejos, tanto como Egipto. ¿Cuántas horas de aquí a Egipto usted cuando sale o cuando retorna? Es un viaje del día completo. Sales vía Europa, puedes hacerlo también por Estados Unidos, y de París normalmente viajo al Cairo. Viajas al Cairo. ¿Y cuándo nace en ti esa idea de ir tan lejos? Yo desde niña quería ser arqueóloga, pero salí ya en el año 2004. Me di cuenta que tenía necesidad de llegar a Egipto y tratar de entender esa teoría que yo había desarrollado para ver si era posible que hubiese condiciones para que la teoría fuese cierta. Y ahí salgo hacia Egipto. ¿Dónde usted estudió arqueología, Catherine? Hice estudios en Madrid. En Madrid, en España. Pero usted, esta investigación, pienso o he escuchado que tiene el auspicio, el apoyo de una universidad norteamericana. ¿No? No, de la Universidad Católica de Santo Domingo. De Santo Domingo. Pensé que había sido de Estados Unidos. Si pudiera describir su proyecto, en qué momento comienza y dice, bueno, yo tenía una tesis, ¿cuál era esa tesis? ¿Qué es lo que se busca? Y para el común de los ciudadanos, yo me imagino que usted es una persona a la que mucha gente le hace siempre muchas preguntas. Bueno, déjame aclarar esa pregunta que me hiciste primero con relación a la Universidad Americana. Cuando yo presenté el proyecto al Consejo Supremo de Antigüedades, estábamos en un salón donde había varios otros profesores universitarios, de arqueólogos, egiptólogos, esperando ver al doctor Hawass. Y entonces, ¿por qué él no recibe a nadie solo en su despacho? Y cuando yo le presenté la teoría, que él inicialmente me preguntó que de dónde yo venía, y al decirle que era de la República Dominicana y qué universidad me avalaba, y le dije que la Universidad Católica, ya él no me puso atención. Pero yo insistí, y de repente ya creo que cuando me iba a votar de su despacho, se pusieron de pie unas personas que estaban a mi lado, eran profesores de Harvard. Y ellos le dijeron, la teoría de ella es una teoría importantísima, interesantísima, y Harvard estaría dispuesta a apoyarlo. Y en ese momento es cuando yo tengo que tomar la decisión, porque si lo hubiese desarrollado con Harvard, el proyecto no sería dominicano, sería americano, y yo quería que mantuviésemos la nacionalidad. Por eso fue que se había dado la exacto. información de que había sido auspiciada por una universidad norteamericana. Exacto, y he preferido que sea un proyecto cuya nacionalidad que la lleva la jefa de la misión sea dominicana. Básicamente, ¿en qué consiste tu teoría, tu tesis de que donde tú estás buscando es que se encuentra la tumba de Cleopatra? Yo pienso que la muerte de Cleopatra, haciéndose picar por un áspid, cuando estaba ya presa por los romanos para ser llevada a Roma, fue un acto religioso, fue el inicio de un acto religioso. Y de ser así, porque ella presa ya, en realidad para morir solamente necesitaba el veneno, ella no necesitaba la serpiente, era una simbología. Y de ahí entonces desarrollo toda una teoría donde si ella inicia un acto religioso de profundo significado para ella, entonces debía completar ese proceso haciéndose enterrar en un templo. ¿Pero en cuál? Entonces ahí preparo un mapa de la antigua Alejandría, donde pongo todos los templos posibles, tomando en cuenta la distancia, tomando en cuenta los dioses que eran adorados en ese lugar, y ahí voy determinando, sabiendo que, por ejemplo, entre la muerte de ella y de Marco Antonio, solamente pasaron 2 semanas, ella no tenía mucho tiempo para trasladarse. Entonces voy descartando otros lugares que antiguos arqueólogos y egiptólogos habían ubicado, pero lugares que estaban, por ejemplo, a 1000 kilómetros de Alejandría. Ese lugar, que sabemos que históricamente visitó 2 veces, no podía ser, porque ella no tenía tiempo en 2 semanas para viajar 2 veces, por ejemplo, 1000 kilómetros. Y así voy descartando hasta que encuentro un lugar que reúne todas las condiciones. Ese lugar en la antigüedad se llamó Taposiris Magna, está a unos 70 kilómetros hacia el oeste de Alejandría, pero todavía en los límites de Alejandría. Y ahí decido viajar, todo esto lo desarrollo desde aquí. Desde acá. ¿Y qué está pasando ahí? Ahí estamos mirando estas imágenes. Yo decía, que son tuyas trabajando. Yo decía que si me permitían excavar en un lugar, se había dado por terminado arqueológicamente, si me permitían excavar, yo iba a encontrar túneles y pasadizos que me iban a llevar a las profundidades del templo. La gente se burlaba de mí, se burlaban las autoridades egipcias, se burlaban los arqueólogos y la comunidad científica internacional, porque en ningún templo anteriormente se habían encontrado túneles y pasadizos. Ese baja 35 metros de profundidad. Ese que está ahí. Y con ese hallazgo yo cambié la historia conocida, la arquitectura de los templos egipcios, porque es la primera vez que dentro de las murallas se encuentra túneles y pasadizos. O sea que ya, por lo que tú has hecho hasta ahora, ya es
un capítulo importante para la historia Hemos- de la arqueología y la sí. egiptología, que es toda una ciencia. Exacto, hemos cambiado la arquitectura conocida de los templos. ¿Qué has encontrado hasta ahora? Buscando a Cleopatra, ¿te has encontrado con otras cosas? Tengo entendido con un cementerio, por ejemplo. Nosotros hemos descubierto el cementerio más grande jamás descubierto en Egipto. Estamos limpiándolo. Tenemos 500 cuerpos, solamente 9 tumbas. Tenemos más de 12 momias, más de 500 monedas con el rostro de Cleopatra, de Alejandro Magno, de Marco Wow. Antonio. Y tenemos una cantidad importantísima de artefactos, más de 400 artefactos. Por ejemplo, la arqueología española en Egipto acaba de celebrar sus 120 años y solamente tenían 130 piezas. Nosotros tenemos más de 500 artefactos, ya aparte de las monedas, en solamente 5 años de arqueología dominicana. Es decir, que tenemos un aporte ¿Y esos importantísimo. objetos dónde están en estos momentos? Bueno, gran parte de los hallazgos nuestros están siendo exhibidos por National Geographic en una exhibición que recorre los 5 museos más importantes de Estados Unidos. Va a pasar, ya estuvo en Filadelfia, en Chicago, ahora va para Los Ángeles y va a llegar a New York, al Metropolitan y luego va a la Florida. Sí. ¿Cómo describes tu experiencia aquí? Uno está mirando. Todas todo son las esto es tan ajeno. estructuras. En un lugar que se pensaba que nunca había sido construido ese templo, yo decía que el templo fue construido al inicio de la dinastía de los griegos, de la dinastía de la familia de Cleopatra, y que tenía estructuras importantísimas. Todas esas estructuras son las que vemos en las imágenes que nosotros hemos podido descubrir. Aparte de eso, hemos descubierto los túneles y los pasadizos, y esos túneles los estamos limpiando. Nosotros pensamos que al final, cuando lleguemos a una parte de esos túneles, vamos a encontrar el acceso hacia las tumbas. ¿Esa otra persona con quien usted estaba hablando ahí es un egipcio? Son todos los arqueólogos que trabajan conmigo en la actualidad son 15 y todos los trabajadores son egipcios. Yo soy la única dominicana. ¿Eres la única? ¿Y cómo hablan? ¿Cómo ¿En se habla? inglés? Bueno, inicialmente hablaba inglés, pero ya yo hablo el árabe. ¿Hablas Ya. el árabe? Sí. Ya No hablas es el complicado aprenderlo. Muy árabe. complicado. ¿Cómo se dice el despertador en árabe? Ahí se me lo pusiste difícil. O bueno, o, por ejemplo, ¿cómo se diría vamos a una pausa? Vamos a ver. Pausa. Es que, bueno, hablo para... Para bueno, defenderte. Sí. Buenos días. Sabah el Gir. Ese es buenos días. Sí. Dominicana no tiene interpretación en árabe. ¿Tiene que ser dominicano? ¿Dominicano? Dominicanella. Así le. ¿Dominica? Dominicanella. Dominicanella. Bueno, pues regresamos entonces. Lo de la pausa en árabe se lo debemos. Pero vamos ¿Te parece? Vamos a la pausa y volvemos.